Hoy quiero contarte una historia que, aunque parezca difícil de creer, está llena de valiosas enseñanzas sobre bienestar, energía y cómo disfrutar la vida al máximo. Es la historia de Jon, un hombre de 65 años que pensaba que la vida ya no tenía nada nuevo para ofrecerle. Estaba atrapado en una rutina monótona, sin grandes emociones, y había aceptado que envejecer implicaba renunciar a sus sueños, anhelos e incluso a su vitalidad. Sin embargo, todo dio un giro cuando Jon conoció a Rosa. Una mujer vibrante, 25 años menor que él. Su encuentro no fue fortuito, sino el inicio de un cambio profundo. Rosa le brindó algo que Jon ni siquiera había imaginado que necesitaba, una visión renovada sobre lo que significa envejecer con bienestar, prestando atención tanto al cuerpo como a la mente. Juntos desvelaron secretos que ahora tendrás la oportunidad de descubrir por ti mismo. Estás a punto de escuchar algo más que una historia motivadora, es una llamada a reflexionar sobre cómo te estás tratando a ti mismo. Tal vez, al igual que Jon, estés viviendo sin plena conciencia, sin percatarte de que simples ajustes pueden generar cambios asombrosos. Quédate hasta el final, porque las lecciones que descubrirás podrían transformar tu vida por completo. Jon llevaba una existencia ordinaria, sin grandes sorpresas ni aspiraciones. Viudo desde hacía más de 10 años, se había adaptado a una rutina serena, aunque carente de pasión. Cada mañana empezaba con un café bien cargado y un trozo de pan con mantequilla, y sus noches concluían frente al televisor hasta tarde. Pensaba que las molestias físicas, el agotamiento constante y la falta de vitalidad eran simplemente efectos inevitables del envejecimiento. Sin embargo, un día, mientras paseaba por el parque, conoció a Rosa. Corría con una sonrisa brillante y una energía tan contagiante que parecía iluminar todo a su alrededor. Al hacer una pausa para hablar, Rosa dijo: ¿te has fijado cómo pequeños cambios en nuestra rutina pueden transformar por completo nuestro bienestar? Estoy convencida de que siempre es posible comenzar de nuevo. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Jon. Al notar el interés de Jon por conocer más sobre su estilo de vida, Rosa lo invitó a tomar un café. Mientras conversaban, le preguntó sobre sus costumbres diarias. Cuando Jon habló sobre su dieta, su estilo de vida inactivo y sus días dominados por la desmotivación, Rosa le sonrió y le dijo: todo eso tiene solución, Jon. Solo hace falta que tomes el primer paso. Ese momento marcó el comienzo de un cambio. Rosa no solo era una mujer vibrante, sino también una fuente de motivación, alguien convencida de que los pequeños cambios pueden generar grandes resultados. Por primera vez en mucho tiempo, Jon sintió que aún tenía mucho por descubrir y disfrutar. Tras aquel encuentro revelador, Jon dedicó varios días a meditar sobre lo que había hablado con Rosa. Sus palabras retumbaban en su mente como un impulso para actuar, pero la noción de cambiar le resultaba intimidante. Había vivido durante años atrapado en su rutina, creyendo que el tiempo ya le había arrebatado sus mejores oportunidades. Sin embargo, algo en su interior le susurraba que ahora era el momento de intentarlo, de retarse a sí mismo y hacer algo nuevo. Con la firme intención de probar algo diferente, Jon dio un primer paso pequeño pero significativo: modificar su desayuno habitual. Rosa le había comentado que lo que ingerimos por la mañana influye en cómo reacciona nuestro cuerpo a lo largo del día. Sustituyó el pan blanco con mantequilla por un bol de avena acompañado de frutas frescas y nueces. Aunque al principio echaba de menos el sabor y la sencillez de su antiguo desayuno, en pocos días percibió los beneficios del cambio. Su vitalidad creció y empezó a notar una sensación de ligereza. Además, Rosa le propuso algo que nunca había intentado: ejercicios de estiramiento por la mañana. Despertar el cuerpo es tan esencial como nutrir la mente, le comentó. Empezó con movimientos sencillos, solo para alargar los músculos y liberar tensiones. Al principio le parecía algo sin importancia,
pero la sensación de bienestar que experimentaba tras esos minutos de estiramiento era rosa y profunda. Con el tiempo, comenzó a anticipar esos momentos de cuidado personal como una manera de reencontrarse consigo mismo. Lo que realmente lo dejó sorprendido fue cuando Rosa lo retó a caminar más. ¿Alguna vez has considerado que caminar podría mejorar tu salud de manera significativa? Le sugirió dar un paseo por el parque. Lo que empezó como una caminata tranquila se transformó en una conversación profunda sobre la vida, las decisiones y la manera en que el cuerpo responde al movimiento. Rosa le explicó cómo el ejercicio físico estimula la liberación de endorfinas, las hormonas que producen bienestar, y cómo esto influye de manera directa en el estado de ánimo y la salud en general. Jon, que solía ver caminar como una tarea, empezó a apreciarlo como un deleite. Observaba los árboles, sentía la brisa en su rostro y escuchaba los murmullos de la naturaleza. Era como si, con cada paso, estuviera descubriendo de nuevo el mundo y a sí mismo. Rosa lo acompañaba, motivándolo a avanzar más, no solo en el parque, sino también en su proceso de cambio. A pesar de todo, Jon seguía luchando con dificultades internas. Llevaba consigo años de creencias restrictivas, pensamientos que le convencían de que ya no tenía tiempo para transformaciones. En una ocasión le comentó a Rosa: siento que ya es demasiado tarde para mí. Sin embargo, ella le respondió con determinación: Jon, el momento en que realmente es tarde es cuando decides rendirte. Mientras estés dispuesto a intentarlo, nunca será tarde. Estas palabras se convirtieron en un lema para él. No solo lo inspiraron, sino que también le ayudaron a comprender que su vida podía transformarse, paso a paso. Aunque Jon aún tenía mucho por delante, en ese instante comenzó a darse cuenta de que no era la edad lo que lo limitaba, sino su forma de pensar. Y estaba preparado para hacer un cambio. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. La transformación de Jon no ocurrió de inmediato, pero con cada pequeño cambio en su rutina, empezaba a notar que los beneficios se acumulaban. Comenzó a entender que las recomendaciones de Rosa no eran exigencias, sino oportunidades para redescubrir el gusto por cuidar de sí mismo. Lo más sorprendente era que estos ajustes no demandaban un esfuerzo excesivo, eran sencillos, pero efectivos. Uno de los mayores retos de Jon fue dejar atrás el hábito de consumir alimentos procesados. Solía adquirir alimentos preelaborados, como sopas enlatadas, panes con relleno y galletas llenas de azúcar. Creía que eran convenientes y, en cierto modo, no representaban un riesgo. Se lo comentó a Rosa, pero ella le explicó que estos productos estaban afectando su vitalidad, provocando inflamación en su cuerpo y exacerbando los dolores que él asociaba con el envejecimiento. Rosa sugirió una alternativa distinta. En vez de eliminar todo de inmediato, Jon podría empezar a incorporar gradualmente alimentos naturales y completos. Le mostró cómo hacer platos sencillos pero saludables, como ensaladas vibrantes con cereales integrales, pollo a la parrilla con hierbas frescas y jugos naturales elaborados con frutas y verduras. Jon, quien nunca antes se había adentrado en la cocina, descubrió una nueva afición. Pronto comprendió que cocinar no solo era una obligación, sino una manera de brindarse cuidado a sí mismo. Un avance clave fue incorporar pausas conscientes durante el día. Rosa le explicó que el estrés acumulado podía ser tan dañino como una mala dieta. Es fundamental que tu cuerpo y mente reciban descansos, le comentó. Jon empezó a dedicar unos minutos cada tarde a practicar respiración profunda. Al principio le resultaba raro tener tiempo solo para respirar, pero pronto se dio cuenta de cómo esto aliviaba las tensiones y ayudaba a arrozar su mente. Un punto clave en este recorrido tuvo lugar durante una consulta médica. Jon solía evitar ir al médico,
ya que creía que era preferible no enterarse de posibles problemas de salud, pero Rosa le insistió, es mejor prevenir que curar. Finalmente, Jon accedió a agendar una cita, y los resultados fueron sorprendentes. El médico quedó impresionado al observar lo mucho que había mejorado su salud desde la última vez que lo vio. La presión arterial, que solía estar alta, ahora se encontraba estable, el agotamiento, que antes parecía imposible de superar, se redujo considerablemente. Estos avances proporcionaron a Jon un empujón aún mayor. Se dio cuenta de que lo que estaba haciendo realmente estaba generando un cambio positivo en su cuerpo. Además, comenzó a experimentar algo que no había sentido en mucho tiempo, confianza. Dejó de percibirse como alguien restringido por su edad y comenzó a explorar su capacidad para vivir de manera plena. Rosa permanecía a su lado, motivándolo a superarse. Juntos empezaron a organizar viajes cortos, algo que Jon no hacía desde hacía mucho. Se dio cuenta de que al prestarse atención a sí mismo, también estaba abriendo la puerta a vivencias más valiosas y profundas. Cada paso que daba, por más pequeño que fuera, le recordaba que siempre hay oportunidad de comenzar de nuevo. A medida que pasaba el tiempo, los ajustes que Jon había empezado a hacer empezaron a generar un efecto profundo, no solo en su bienestar físico, sino también en su visión de la vida. Ya no se levantaba con esa sensación de agotamiento constante. Ahora, sentía una energía renovada para comenzar el día, algo que pensaba que había perdido para siempre. Uno de los momentos más destacados ocurrió durante una comida con viejos amigos. Ellos percibieron algo distinto en Jon, estaba más vivo, más seguro de sí mismo y desprendía una energía única. ¿Qué te pasa? ¿Pareces alguien diferente?, le preguntaron. Jon sonrió y contestó, me estoy dedicando a mí mismo más que nunca, y créanme, está dando resultados. Fue entonces cuando comprendió lo mucho que había ignorado el valor de cuidarse. No solo experimentaba una mejor salud, sino que también se sentía más en sintonía consigo mismo y con los demás. Incluso su vínculo con Rosa había evolucionado, ya no la percibía como una figura distante, sino como una aliada en su camino, una persona que lo motivaba y de la que también aprendía. Rosa, por su parte, observó que Jon mostraba más confianza en sí mismo. Lo desafió a intentar algo que nunca había contemplado, asistir a una clase de baile. ¿Baile? Ni lo soñé, respondió entre risas, pero en su interior sabía que era el momento de salir de su área de confort. Fueron juntos y, aunque al principio los movimientos fueron torpes, acabó riendo como no lo hacía desde hacía mucho. Esa vivencia resultó ser liberadora, una señal de que aún quedaba mucho por explorar y disfrutar. Además, Jon comenzó a enfocarse en algo que Rosa solía enfatizar, la influencia de la mente en el cuerpo. Ella lo motivó a leer libros sobre autoconocimiento y mindfulness. Empezó a dedicar unos minutos cada noche para pensar en lo que había aprendido y en cómo podía ponerlo en práctica en su vida. Se dio cuenta de que, al modificar su forma de pensar, también transformaba la manera en que afrontaba los obstáculos. Uno de los libros que leyó transmitió un mensaje que lo impactó de manera significativa: la edad no define quién eres. Lo que realmente importa es cómo decides vivirla. Esta frase se convirtió en un lema para él. Comprendió que el cambio genuino comienza en su interior, y que mantener su cuerpo en buen estado era solo una parte del proceso. Lo esencial era nutrir su mente y su alma. Las modificaciones en su dieta, ejercicio y bienestar mental empezaron a notarse en diferentes áreas de la vida de Jon. Comenzó a descansar más, se sintió más eficaz y mejoró sus relaciones con sus hijos y nietos. Ya no se percibía como alguien que solo debía esperar que pasara el tiempo, sino como una persona con mucho por ofrecer y disfrutar aún. Esos instantes de conexión y reencuentro fueron clave para que Jon comprendiera que siempre hay oportunidad de comenzar de nuevo y, lo más relevante,
Que la vida puede volverse mucho más plena cuando decidimos cuidarnos y apreciar el aquí y ahora. A pesar de los avances que había logrado, Jon aún lidiaba con sus temores. Era consciente de que el proceso de cambio no solo implicaba tomar decisiones, sino también reunir el valor necesario para enfrentar lo que siempre había tratado de eludir. Uno de los retos más grandes que enfrentaba era hacer frente al juicio de los demás. No solo estaba transformando su vida, sino también su perspectiva sobre sí mismo y la manera en que los otros lo veían. Algunos viejos amigos solían hacer comentarios sarcásticos: ¿ahora te sientes joven otra vez, o qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? Así es la vida. Al principio, esas palabras incomodaron a Jon, pero Rosa le recordó algo fundamental: aquellos que realmente se preocupan por ti apoyarán lo que decidas, y quienes no lo comprendan, no necesitan acompañarte en tu camino. Estas palabras le brindaron a Jon la motivación que necesitaba para seguir adelante. Empezó a comprender que lo esencial era cómo se percibía a sí mismo, no lo que los demás pudieran pensar. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. La confianza en sí mismo que estaba cultivando era algo que no estaba dispuesto a perder. Otro avance crucial fue dejar atrás la creencia de que envejecer significaba abandonar. Jon se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, se había restringido a sí mismo pensando que algunas cosas ya no eran para él: aprender algo nuevo, visitar un destino que siempre había soñado conocer o incluso embarcarse en una nueva relación. Rosa lo motivó a cambiar su perspectiva. Jon, ¿no piensas que te mereces experimentar todo eso? ¿No crees que ya es momento de dejar de solo sobrevivir y empezar a vivir de verdad? Estas palabras tocaron algo profundo en su interior. Por primera vez en muchos años, Jon comenzó a pensar en su futuro. Decidió que quería aprender a tocar la guitarra, un sueño que siempre había tenido, pero nunca se atrevió a perseguir. También empezó a organizar un viaje a la playa, algo que no hacía desde que su esposa estaba con él. Estos pequeños avances representaban, en realidad, grandes pasos para alguien que había creído que ya no era su momento para soñar. Así fue como llegó uno de los momentos clave en su proceso de transformación. Jon empezó a compartir lo que estaba aprendiendo. Se dio cuenta de que al contar su experiencia no solo apoyaba a los demás, sino que también reforzaba su propio compromiso con el cambio. Comenzó a hablar con amigos, familiares e incluso con personas que no conocía, acerca de las pequeñas acciones que estaban mejorando su vida. Jon estableció una rutina que incorporaba el cuidado personal. Dedicaba las mañanas a actividades como caminar, meditar y comer de manera saludable, mientras que por las tardes se enfocaba en socializar y compartir sus vivencias con otros. Se dio cuenta de que al motivar a los demás, también encontraba un impulso para seguir avanzando. Rosa, que lo observaba atentamente, no pudo evitar emocionarse. Jon, eres el ejemplo de que siempre hay oportunidad para comenzar de nuevo. Y lo más importante, estás demostrando que la verdadera felicidad reside en cómo elegimos vivir, no en lo que ya hemos experimentado. Jon comprendió que esa era la lección más importante de todas: la vida no se mide por los años que han transcurrido, sino por los momentos que aún tenemos la oportunidad de vivir. Se dio cuenta de que la mejor manera de honrar la vida que aún le quedaba era cuidarse, superar sus temores e inspirar a los demás. A medida que pasaban los meses, las transformaciones en su vida comenzaron a influir no solo en su bienestar físico, sino también en la manera en que se percibía a sí mismo. Se dio cuenta de que, a lo largo de los años, había ignorado algo fundamental: el cuidado de sí misma. En el pasado pensaba que ser cuidadosa con ella era un acto egoísta, pero ahora comprendía que era una manera de respetar su propia existencia. Si no me ocupo de mí, ¿quién lo hará?, solía pensar, mientras reflexionaba sobre todo lo que había descubierto.
Una de las enseñanzas más significativas llegó al observar una foto antigua. En ella, aparecía junto a su esposa durante un viaje que realizaron hacía muchos años. Jon se percató de algo que nunca había notado antes, la chispa en sus ojos. En ese momento, parecía como si hubiera revivido una parte de sí mismo que había quedado atrás en el tiempo. Sin embargo, esta vez, en lugar de dejarse invadir por la tristeza, optó por transformar ese recuerdo en una fuente de inspiración para continuar con su autocuidado. Rosa, siempre apoyándolo, reforzó ese pensamiento: Jon, lo que ves en esa imagen es la verdadera esencia de quién eres, y eso no desaparece con el paso del tiempo. Está en tu interior, esperando ser reencontrado. Esas palabras lo hicieron comprender que el amor propio no consistía en desear regresar al pasado, sino en disfrutar al máximo el presente y prepararse para lo que vendría. Empezó a darle más valor a los pequeños instantes del día: el sol de la mañana filtrándose por la ventana, el sabor de un buen café, el canto de los pájaros mientras caminaba. Esos detalles, que antes ignoraba, ahora se convirtieron en una fuente constante de agradecimiento. Jon también comenzó a anotar en un cuaderno todo lo que le generaba gratitud. Al final, lo que realmente importa es por cuántas cosas puedes sentirte agradecido, eso lo transforma todo, le comentó a Rosa. Otro cambio clave fue liberarse del lastre de las comparaciones. Durante mucho tiempo, Jon se había medido con otros hombres de su misma edad, especialmente con aquellos que aparentaban ser más dinámicos o exitosos. Pero ahora comprendía que cada quien sigue su propio recorrido. Aprendió a disfrutar de sus logros, por pequeños que fuesen, y a considerar su vida como algo único y valioso. Una de las experiencias que más sorprendió a Jon fue descubrir cuánto su transformación estaba motivando a quienes lo rodeaban. Amigos e incluso familiares empezaron a interesarse por saber cómo había conseguido un cambio tan notable. Él, que antes pasaba desapercibido, ahora era considerado un modelo de energía y superación. Eres la prueba de que siempre hay tiempo para empezar de nuevo, le comentó uno de sus sobrinos en una comida familiar. Esas palabras confirmaron su convicción de que estaba tomando las decisiones adecuadas. Sin embargo, el momento más relevante de este proceso fue cuando Rosa le obsequió un espejo antiguo. Este espejo es para que no olvides quién eres realmente, le comentó. Jon ubicó el espejo en un sitio prominente de su hogar y cada mañana se observaba con una visión renovada. Ya no consideraba las arrugas ni los signos del paso del tiempo como algo desfavorable. Para él, eran huellas de una vida plena y de la fortaleza que lo había conducido hasta ese momento. Esta nueva comprensión del amor propio fue, sin duda, uno de los más grandes obsequios que Jon obtuvo en su travesía. Descubrió que el auténtico cuidado inicia desde el interior y se proyecta hacia el exterior, y que, al darse valor, también estaba transmitiendo al mundo que la vida debe vivirse plenamente, sin importar la edad. Conforme los cambios en la vida de Jon se afianzaban, empezó a percatarse de algo aún más trascendental: su recorrido no solo giraba en torno a él mismo. Se trataba de cómo sus decisiones podrían afectar a quienes lo rodeaban y, especialmente, a las generaciones venideras. Comenzó a pensar en lo que realmente implicaba envejecer con propósito y cómo sus decisiones podrían servir de inspiración para que otros hicieran lo mismo. Jon había estado convencido de que el legado se trataba de bienes tangibles, riquezas, propiedades o posesiones que dejamos a las generaciones futuras. Sin embargo, con el paso del tiempo, entendió que el legado más valioso que podía dejar era el ejemplo de una vida vivida con coraje y determinación, incluso cuando las circunstancias parecían decir lo contrario. Rosa jugó un papel crucial en este proceso. Fue ella quien lo motivó a compartir su historia con más personas. Jon, ¿te has detenido a pensar en cuántas personas podrías influir al compartir lo que estás viviendo? Tu relato tiene un gran poder y muchos podrían beneficiarse de escucharlo. Al principio se mostró incierto,
pero pronto comprendió que era el momento de romper esa barrera. Empezó de a poco, relatando su vivencia en encuentros comunitarios y en grupos de apoyo dirigidos a personas mayores, contaba cómo transformó sus costumbres, se enfrentó a sus temores y descubrió el impulso para empezar a cuidarse. En cada charla, observaba cómo los rostros se iluminaban al escuchar su historia. Esto lo impulsó aún más. Uno de los instantes más memorables fue cuando Jon recibió la invitación para dar una charla en una escuela local dirigida a jóvenes. Experimentó la gran responsabilidad de motivar a aquellos que apenas estaban comenzando a trazar su camino. En su discurso, pronunció una frase que dejó una huella en todos: ahora tienen la juventud, pero el tiempo no se detiene. Cuídense hoy para poder vivir plenamente mañana. Los aplausos que recibió no solo fueron por su intervención, sino por la verdadera influencia que sus palabras tuvieron en los demás. Al salir de la escuela, Jon se sintió conmovido. Comprendió que estaba logrando algo mucho más grande que él, estaba construyendo un lazo entre diferentes generaciones, demostrando que cada fase de la vida tiene su importancia y que siempre es posible empezar de nuevo, sin importar la edad. Asimismo, Jon optó por convertir el proceso de aprendizaje con Rosa en una iniciativa compartida. En conjunto, empezaron a planificar encuentros en el parque, al aire libre, donde individuos de diversas edades se reunían para caminar, dialogar y compartir sus experiencias. Los encuentros, que inicialmente reunían a pocas personas, rápidamente crecieron y se transformaron en una comunidad llena de energía. El grupo no solo se centraba en el bienestar físico, sino también en la creación de lazos, la amistad y la fortaleza que se obtiene al estar rodeado de personas que comparten la creencia en el poder de la transformación. Jon comenzó a escribir un diario en el que plasmaba sus pensamientos y reflexiones cada día. Su idea era transformar esas notas en un libro que pudiera motivar a más personas, incluso a aquellas que nunca tendría el privilegio de conocer. Su deseo era dejar un testimonio de su experiencia, una prueba de que la vida ofrece nuevas oportunidades, siempre y cuando estemos dispuestos a aprovecharlas. Al reflexionar sobre su pasado, Jon no experimentaba remordimientos por los años en que vivió sin prestar atención a su bienestar. Por el contrario, sentía agradecimiento por haber hallado la valentía para transformar su vida. Comprendió que cada dificultad que atravesó fue una enseñanza, y cada barrera, una chance de evolucionar. Incluso más allá de eso, se dio cuenta de que, al modificar su propia vida, también estaba alterando la forma en que los demás a su alrededor entendían el envejecimiento. Lo importante no es cuántos años has vivido, decía, sino qué decides hacer con el tiempo que te queda. Ese es el verdadero secreto para una vida plena. La experiencia de Jon no solo es una fuente de inspiración, sino también una evidencia tangible de que siempre hay oportunidad para un nuevo comienzo. Si él logró cambiar su vida a los 65 años, ¿quién puede decir que tú no tienes la misma posibilidad? Cada decisión que tomamos hoy tiene la capacidad de influir en la forma en que viviremos mañana. Al igual que Jon, también puedes descubrir que el mejor regalo que podemos ofrecernos es el cuidado y la valoración de nuestro cuerpo y mente. Ahora es tu turno. ¿Qué cambios estás dispuesto a hacer para vivir con más vitalidad, energía y propósito? El primer paso puede ser sencillo, pero tiene el potencial de llevarte a destinos que nunca habrías imaginado. ¿Estás preparado para comenzar?